Bueno, vamos directo al grano. Para quienes se dedican a administrar redes o están buscando dominar la ingeniería de telecomunicaciones, hay una verdad que es simplemente innegable. Cualquier infraestructura de red, no importa qué tan avanzada sea su configuración en la nube o qué tan brillante sea su enrutamiento lógico, al final del día es tan fuerte como su base física. En este tutorial vamos a desglosar los conceptos fundamentales, enfocándonos exclusivamente en la capa 1, o sea, vamos a olvidarnos por un momento de las aplicaciones de alto nivel y nos vamos a meter de lleno en los cimientos, en esa infraestructura cruda donde los datos literalmente chocan con el mundo físico. Nuestra hoja de ruta para hoy va a ir de lo macro a lo micro. Cubriremos, primero, los modelos OSI y TCP/IP. Segundo, el propósito de la capa física. Tercero, los métodos de señalización. Cuarto, la medición de transmisión. Y por último, los medios de comunicación físicos. Así que arranquemos con la primera sección, los modelos OSI y TCP/IP. Estos son básicamente los mapas teóricos que guían absolutamente todas las comunicaciones en una red. Es súper interesante poner cara a cara el modelo de referencia OSI, que tiene sus famosas 7 capas, con el modelo TCP/IP de 4 capas, que es el estándar práctico que hace funcionar Internet. Fíjense que mientras el modelo OSI desglosa las funciones de arriba en aplicación, presentación y sesión, TCP/IP directamente las agrupa en una sola. Pero si miramos hacia abajo, la historia cambia. La capa 1, la capa física del modelo OSI, es el soporte absoluto de todo. En TCP/IP, esta parte se junta con el enlace de datos formando el bloque de acceso a la red. Pero más allá del modelo que prefieran usar, la infraestructura física siempre opera en la base más absoluta. Sin ella, los protocolos más sofisticados del mundo son, bueno, solo instrucciones sin un medio para viajar. Imagínense el proceso de encapsulamiento como una línea de ensamblaje. Ilustra perfectamente cómo la información se va transformando a medida que baja por la pila de protocolos. Empezamos con los datos en las capas superiores, ¿verdad? Luego, en la capa de transporte, se dividen y se convierten en segmentos. Al bajar a la capa de red, se les pegan las direcciones IP lógicas para formar paquetes. Cuando llegan a la capa de enlace de datos, reciben sus direcciones MAC físicas y se transforman en tramas. Y aquí viene el paso crucial en la capa física. Esa trama se descompone a su nivel más básico. Se convierte en bits, una secuencia pura y dura de ceros y unos, listos para salir disparados por el cable. Y eso nos lleva perfecto a nuestra segunda sección, el propósito de la capa física. Vamos a ver cuál es el objetivo lógico exacto de esta capa tan fundamental. La clave aquí está en esta definición. A ver, a la capa física no le interesa tomar decisiones de enrutamiento. No le importa en lo más mínimo si alguien está descargando un archivo pesadísimo o si está en una videollamada de la empresa. Su único y vital trabajo es agarrar esas tramas que vienen de la capa de enlace de datos y hacer una traducción. Codifique esa información lógica en un patrón predecible y transmite esos ceros y unos como señales físicas a través del medio que estemos usando. Todo esto para que, al otro lado, el destino pueda decodificarlos en el orden exacto. Básicamente es el traductor oficial de lo digital al mundo físico. Y ojo, esta capa no es para nada abstracta. Está llena de cosas que literalmente podemos tocar. Estamos hablando de los fierros, componentes esenciales como las tarjetas de interfaz de red o NICs, los puertos físicos de los switches y routers y, obvio, todo el cableado estructurado. Cuando alguien de infraestructura está en el centro de datos, ensuciándose las manos al conectar un servidor a un switch top of rack, bueno, ahí se está operando e interviniendo de lleno en la capa 1. Pasemos a la tercera sección, métodos de señalización. Ya tenemos nuestros ceros y unos listos, pero la pregunta es, ¿cómo los mandamos realmente al mundo físico? Aquí es donde entra la magia de la física en las telecomunicaciones, porque dependiendo del medio que elijamos, la forma de señalizar cambia por completo. Si trabajamos con los clásicos cables de cobre como el par trenzado, los bits se representan con variaciones de voltaje, o sea, pura señal eléctrica. Pero si la infraestructura usa fibra óptica, esos mismos ceros y unos se transforman en ráfagas de fotones, literales pulsos de luz viajando por hilos de vidrio microscópicos. Y si estamos hablando de Wi-Fi o redes celulares, la cosa va por frecuencias y fases en ondas electromagnéticas que ni siquiera podemos ver. 3 métodos completamente distintos, pero que logran exactamente el mismo objetivo en la capa 1.
Avanzamos a la sección 4, medición de transmisión. Porque claro, una vez que tenemos la red armada y conectada, la primera pregunta que surge en la mente de cualquier administrador es, ¿cuánta información real aguanta esta infraestructura? Hay que hacer una distinción súper importante aquí, porque separa la teoría de la práctica. Es casi como calcular tu salario bruto frente a lo que realmente te llega al bolsillo. El ancho de banda es tu máximo teórico. Es lo que te promete la caja del fabricante o el contrato de tu proveedor. En cambio, el throughput o rendimiento es lo que de verdad está cruzando la red en un momento específico. Y adivinen, siempre es menor. ¿Por qué? Por la fricción del mundo real, la cantidad de tráfico, la latencia, los cuellos de botella de los equipos. Pero atención, porque la métrica que realmente define la experiencia final es el goodput. El goodput es la joya de la corona. Son los datos verdaderamente útiles, el archivo que por fin se terminó de descargar. ¿Y cómo lo calculamos? Tomamos el throughput, el rendimiento real de la red, y le restamos todo el overhead. Ese overhead es como un impuesto obligatorio. Son los encabezados IP, los acuses de recibo TCP, las sumas de comprobación. Es información totalmente necesaria para que la red funcione, ¿de acuerdo? Pero no es el contenido que el usuario pidió. Esta fórmula matemática es exactamente la razón por la que una transferencia en la vida real nunca, pero nunca, va a tocar el límite máximo de velocidad del enlace. Y ya que hablamos de límites físicos, tengamos muy en mente este número. 10 gigabits por segundo. Es un estándar de hardware concretísimo y súper común hoy en día en centros de datos y redes empresariales pesadas. Por ejemplo, si usamos cableado de cobre categoría 6 o categoría 6A, podemos alcanzar esta velocidad máxima. Pero hay un truco. El cable categoría 6 solo te va a aguantar esos 10 gigabits por segundo en distancias cortitas, generalmente hasta unos 55 metros. En cambio, el 6A sí te mantiene el ritmo hasta los 100 metros completos que dicta el estándar Ethernet. Como ven, la velocidad nunca viaja sola, está amarrada de manos a las propiedades físicas y a la distancia. Lo cual nos sirve como el puente perfecto hacia nuestra última sección, los medios de comunicación físicos. Vamos a ver qué pasa cuando estos cables se enfrentan al mundo real. Quienes están en el campo de batalla de las redes pasan horas tratando de mitigar las vulnerabilidades del cobre. Las amenazas son constantes. Primero tenemos la atenuación. Mientras más largo el cable, más débil llega la señal eléctrica. Luego nos golpea la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia, la famosa EMI y RFI. Cosas tan comunes como un motor externo o incluso luces fluorescentes pueden corromper nuestros datos. Y el peor enemigo de todos, el más traicionero, es el crosstalk o diafonía. Es la interferencia que se generan entre sí los mismísimos hilos que están dentro del cable. Lograr certificar una red de cobre exige una atención al detalle brutal para evitar que todas estas variables terminen destruyendo el rendimiento. Pero tranquilos, que aquí es donde la tecnología da un salto espectacular. La fibra óptica no es solamente más rápida, no, resuelve de raíz por arquitectura los mayores problemas del cobre. Como usa pulsos de luz atrapados en un núcleo de vidrio, a la fibra simplemente no le importa la IMI, ni la RFI, ni el crosstalk. Es completamente inmune. No hay radiación electromagnética que se escape ni que logre penetrar el cable para arruinar esa luz. Esto es lo que nos permite tener anchos de banda gigantescos y tirar cables por kilómetros, no por metros, logrando un rendimiento con el que el cobre tradicional simplemente no tiene cómo competir a gran escala. Para cerrar este análisis, quiero dejarles algo en qué pensar. Es muy común que cuando un software falla o un sistema de la empresa se pone lentísimo, el primer instinto sea ir a buscar errores en el código o revisar el servidor web. Pero, con todo lo que acabamos de repasar sobre encapsulamiento y señales físicas, es absolutamente vital detenerse y preguntarse, ¿no será que ese problema intermitente de la aplicación es en realidad una trama que se está perdiendo en la capa 2 porque hay un poquito de diafonía en la capa 1? Dominar de verdad la infraestructura significa grabar en piedra esta regla. En el mundo de las redes, no hay milagro de software que pueda revivir un cable defectuoso. Muchísimas gracias por acompañarnos a explorar los cimientos de la red.